Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Y en este video vamos a estar contestando a toda la polémica que se armó por un reel que subimos a nuestras redes sociales, donde hablábamos sobre ese mito que existe, que si cargo mi teléfono toda la noche se arruina, y que esto y que lo otro. Entonces unos decían que sí, que no, que no, que sí, y existió mucha controversia. Y pues decidimos con todo el equipo hacer un video, investigar y sobre todo hacer muchas pruebas para pues dar por concluido esto. Y sobre todo al final explicar qué es lo que está dañando la batería. Algunos decían: Edgar, ¿y si lo dejo cargando hasta 80 y no lo dejo que llegue hasta 0? ¿Será que eso también ayuda o mejora con los ciclos de la batería? Todo eso lo vamos a estar viendo en este video y sobre todo haciendo muchas pruebas y dando mucha información. Si usted es usuario, no es técnico, así que quédese para ver este video y compártalo con toda la familia. Y si usted es técnico, compártaselo a todos los clientes para que de una vez por todas aprendamos cómo todo esto funciona. Así que bienvenidos a un video más, vamos con la intro. Antes de saber si cargar mi teléfono toda la noche es bueno o es malo, debemos de entender cómo funcionan las baterías hoy en día. Hace mucho tiempo, pues, los celulares utilizaban una batería de níquel, unas baterías que no eran tan inteligentes como las de ahora. Todos los smartphones actualmente utilizan unas baterías que le llamamos de litio o iones de litio, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto de las baterías? Y antes de ir para ahí, quiero que entiendan que actualmente las baterías de un smartphone como un iPhone, por ejemplo, traen circuitos, traen una plaquita soldada a las celdas que está controlando muchas cosas como su temperatura, qué tanta carga tiene y muchísimas cosas. Y luego también han mejorado no solo la parte de la batería, sino que han mejorado también toda la parte o estructura de carga de los smartphones. En este caso, pues, los circuitos de carga, y estos circuitos de carga muchas veces hablan con los circuitos de la batería para una mayor eficiencia en lo que es la carga. Una batería de iones de litio, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a tener dos lados, vamos a tener un lado positivo y un lado negativo. Ahora, entendamos que el lado negativo va a estar cargado, va a estar lleno de lo que son iones de litio. Hagamos de cuenta que estos iones de litio son como nuestros soldados que van a ir a alimentar o van a ir a dar batalla para hacer funcionar nuestro dispositivo. Cuando está full en el lado negativo, quiere decir que nuestra batería tiene un 100%. Estos iones de litio tienen que pasar a lo que es el lado positivo. Cuando pasan por el lado positivo, van a atravesar una solución o un líquido que se llama electrolito, ¿ok? Entonces están pasando de negativo a positivo. Mientras eso sucede, están alimentando y están haciendo funcionar nuestro dispositivo. Ahora, estos iones de litio son limitados. Cuando del lado negativo terminan todos en el lado positivo, es cuando nuestra batería llegó a un 0%. Y entonces, cuando cargamos o conectamos nuestro cable, esos iones de litio bajan nuevamente del lado positivo al lado negativo, nuevamente pasando por esta solución de electrolito, hasta que llega entonces nuevamente todo el negativo. Tenemos una batería full nuevamente. Así de sencillo podemos explicar lo que es una batería. Los iones se están moviendo de negativo a positivo, y cuando se carga, de positivo a negativo nuevamente. Ahora, hay que entender algo, y algo que explicábamos es: los iones de litio son, le pudiéramos decir, limitados de cierta manera. ¿Por qué? Porque cuando el celular se está descargando, está absorbiendo todo lo que queda, todo está absorbiendo muchísimo más, y entonces pues se va a quedar sin nada. Pero cuando lo estamos cargando, pues se está llenando, pero llega un momento que ya no se puede llenar más porque ya está full. Tenemos que entender que la carga funciona en una curva, ¿ok? Cuando el teléfono empieza a cargar, la curva va a ser directita, va a ser bastante alta, pero cuando empieza a alcanzar o a llenarse nuevamente la batería de lo que hablábamos anteriormente, entonces la carga va a empezar a disminuir. No es que simplemente porque tengamos un cargador de 100 watts, directo le vamos a meter esos 100 watts. Y para esa parte de la carga, mejor vamos a hacer una mejor explicación en el taller, donde vamos a estar demostrando cuando la carga se detiene. Así que vamos al taller. Ok, ahora acá en el taller vamos entonces a aprender un poquito, vamos a tratar de hacerlo lo más simple, de cómo la carga funciona en la mayoría de dispositivos, en especial en los iPhone, ¿ok? Vamos a tratar de explicar, luego vamos a hacer unas pruebas acá para que de una vez por todas entendamos que
la carga de un iPhone pues es bastante inteligente, no es nada que solo lo estén enviando ahí corriente, va a cargar y todo eso. Ahora voy a hacer unos dibujitos y vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo la carga funciona. Imaginémonos que nosotros pues tenemos por acá lo que es, vamos a marcarla de verde, ¿verdad? Para que lo podamos hacer. Imaginémonos que nosotros tenemos acá una batería que tiene un polo negativo y un polo positivo, ¿verdad? Esta es nuestra batería de nuestro teléfono. Esta batería está conectada al teléfono por medio de una línea y luego llega a un circuito. Este es el circuito de carga de su teléfono. Ahora, esta batería entonces alimenta internamente y aquí sale otra línea que va a ir a alimentar a todo nuestro iPhone, ¿verdad? Entonces a esta línea le vamos a llamar main, ¿ok? Esta es la línea principal. Entonces acá vamos a marcar otro IC que le vamos a llamar que esto es una compuerta, como una llave, ¿ok? Una llave que se va a cerrar y se va a abrir. Y esta línea está acá y pasa para acá, ¿ok? Y luego de acá también vamos a tener nosotros otra línea, que esto va a ir a una pompa, a un motor. Ya les voy a explicar que esto en realidad es una bobina y se lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Y esto está conectado así. ¿Qué pasa cuando el teléfono está funcionando? ¿Qué pasa cuando el teléfono está funcionando? Hagamos de cuenta que la carga de la batería pues viene por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, pasa por acá y también alimenta a mi teléfono, ¿verdad? Y también puede pasar por aquí, ¿ok? Por acá, entonces como que tiene dos lados donde este teléfono pues está alimentando. Ok, perfecto, eso es en un caso normal, ¿verdad? Cuando la batería está alimentando. Ahora, nosotros cuando venimos y le conectamos nuestro cable USB, ¿ok? Entonces este cable USB se conecta y va a entrar aquí. Acordémonos que el cable USB lleva 5 voltios. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando este cable USB entra? Cuando este cable USB entra, internamente van a enviar una línea acá, una instrucción para cerrar esta compuerta. Cerramos esta compuerta y ¿qué sucede? La carga de la batería que veíamos antes ya no va a pasar por aquí, la van a cortar porque la puerta está cerrada. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora resulta que el cable USB es el que va a alimentar, en este caso, a mi circuito. Ahora resulta que, entonces vamos a eliminar esta línea, ¿verdad? Ahora resulta que estos 5 voltios internamente, gracias a esta pompa, van a ser convertidos más o menos en 3.8 voltios. Y ahora esto va a pasar y va a ir a alimentar a mi teléfono para que mi teléfono viva. O sea que cuando ustedes conectan el cable USB, hagan de cuentas que el teléfono no se está alimentando con la batería, se está alimentando con el cable USB. Y al mismo tiempo esto regresa para acá, regresa y ahora va a empezar a enviarle cargas para que la batería empiece a cargar. Entonces nuestro cable USB, al mismo tiempo que alimenta nuestro teléfono para que esté encendido, está cargando la batería. Y esto lo hace con la ayuda de una pompa, que no es nada más que un inductor. ¿Qué es esto de un inductor? Algunos de ustedes han visto que en los ríos, por ejemplo, cómo llevan agua a una plantación, ¿verdad? Que ponen un motor ahí que empieza a chupar el agua y la manda por unos tubos para lugares muy lejos de donde está el río. Imaginémonos lo mismo con la corriente. Hagamos de cuenta que la corriente es el agua. Entonces esta pompa o este inductor lo que hace es que se carga de energía y se descarga, se carga y se descarga, se carga y se descarga. Entonces cuando el teléfono está cargando y tiene 0 de carga, ese motor, esa pompa va a estar trabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque le tiene que enviar la carga a la batería. Cuando entonces el teléfono ya reconoce que está llegando a un nivel, esa pompa empieza a trabajar menos hasta que va a llegar el punto que va a trabajar casi nada. ¿Por qué? Porque la batería está prácticamente cargada, ya no necesitan enviarle más carga, la carga se detiene y el teléfono simplemente se está alimentando de su cable USB, mientras que la batería está esperando que desconecten el cable para que empezara a trabajar. Esta es una explicación muy sencilla de cómo la carga funciona y espero la hayan entendido. Ustedes conectan el cable, esos 5 voltios se convierten en 3.8 voltios, encienden
enciende mi teléfono, lo mantiene encendido gracias a un inductor y a otros circuitos, obviamente, pues entonces cargan la batería. Así de sencillo. Ahora, vamos a pasar acá y les voy a enseñar qué tengo yo por acá. Yo acá tengo un iPhone, prácticamente este es un iPhone 7, y le tengo intervenido acá donde vamos a estar viendo el trabajo de esa bobina, el trabajo de la pompa, ¿ok? Y por acá nosotros los técnicos pues utilizamos esta herramienta, esto se llama PowerZ, ¿ok? Esta pequeña herramienta, y esto lo que nos ayuda es a graficar o a ver los consumos de los teléfonos, y esto pues lo tengo en un cargador normal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esto lo conecto acá, ¿ok? Entonces una vez esto configurado acá, lo que vamos a hacer es pasar a este programita y les voy a enseñar de qué se trata este pequeño programa, ¿ok? Este pequeño programa lo que nos muestra es una gráfica de consumos. Por este lado, ¿ok? Me va a estar mostrando el voltaje, ¿ok? Que des en cuenta que es un cargador de 5.2 voltios. Y por este lado me va a estar mostrando la corriente que está consumiendo el cargador, o sea, lo que está llegando a mi teléfono. Y por este lado lo que son los watts, ¿verdad? La potencia. Entonces, lo que yo hago es, voy a conectar acá el cable USB en este aparato, y ahora lo que voy a hacer es conectarlo acá, ¿ok? Pero antes vamos a empezar a graficar para que veamos la gráfica de consumo. Fíjense que ahorita solo tenemos el voltaje aquí arriba, ¿verdad? Casi en 5 voltios. No tenemos corriente, ¿por qué? Porque no está consumiendo, no tenemos el cable conectado. Una vez que yo conecto el cable, ¿verdad? Acá lo conecto. Ahí empieza a cargar, tiene 7%, y si pasamos acá, des en cuenta que actualmente entonces mi teléfono está cargando con 1.7 amperes y 8 watts, ¿verdad? Entonces esto va a empezar a cargar. Des en cuenta que ahí mi teléfono está cargando. Eso no es nada, eso pues me está mostrando ahí básicamente el consumo. Lo que yo quiero mostrar con esto es, voy a dejar este teléfono tiene como 7% de carga, y vamos a ver cómo actualmente me lo está cargando en 1.7, pero esto poco a poco va a ir bajando hasta que el consumo sea pues prácticamente cero. Pero eso no es nada. Recuerden que yo acá tengo prácticamente intervenida aquí la bobina, la que está ayudando a cargar. Y aquí tenemos nuestro amigo el osciloscopio. Entonces, si yo los paso para acá para mostrarles el osciloscopio, esta línea de acá, vean de que está trabajando muchísimo. Miren esto, están trabajando pero muchísimo. ¿Y qué está trabajando ahí? Esto prácticamente pues es un trabajo que le están haciendo. Pero si nosotros hacemos zoom más de cerca para ver qué está trabajando, entonces esta es una bobina que está trabajando muchísimo. Esta se llama la conmutación de la bobina. Entonces, mientras esto esté así, eso es la bobina trabajando muchos ciclos, pero muchas veces por segundo, ¿verdad? Que le están haciendo trabajar. Esto quiere decir la carga y descarga de la bobina, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esto así. Des en cuenta cómo está ahorita. Eso está súper saturado. ¿Por qué? Porque la bobina está trabajando a tope ahorita. ¿Qué está trabajando a tope? Porque me está enviando esas cargas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es dejar esta gráfica funcionando acá. La vamos a estar grabando. Y luego también vamos a ver el trabajo de la bobina si disminuye mientras el teléfono está cargando cada vez más y más. Ahora lo que yo quiero que vean es el consumo que tenemos acá. Esto quiere decir el consumo, lo que está consumiendo actualmente su teléfono. 1.5 amperes de corriente que está llegando prácticamente. Con esto me están cargando mi batería. Entonces, si llegó el momento de que ya no va a necesitar, entonces vamos a ver si ese consumo bajó, y de esa manera vamos a saber si las baterías en realidad saben cuando están cargadas y el teléfono lo sabe. Eso lo vamos a estar viendo, así que dejemos esta gráfica un buen rato mientras yo voy por un café. Ok, cracks, luego de un par de horas, muchas horas y un café, porque me fui a almorzar y ya regresé y dejé este teléfono un buen rato aquí. De hecho, han pasado muchas horas. Yo me fui a almorzar, luego fui a hacer unos mandados y pues ya. Quiero enseñarles algo. Bueno, miren pues. Quiero enseñarles esta gráfica. Si se dan cuenta, pasaron casi 5 horas y media desde que hice la primera parte de este video. Cuando el teléfono tenía más o menos una
Cuando tenía como 7%, entonces vean de que acá existe una línea, ¿verdad? Entonces acá existe una línea, ¿verdad? Empezó acá. Y si vemos esto, estaba más o menos a la altura de 1.8 amperes. Mientras el teléfono fue cargando, des en cuenta que la curva fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y llegó a 0. Esta línea de acá es 0, aquí está el 0. Entonces, si se dan cuenta, empezó consumiendo 1.8 amperes y actualmente está consumiendo 18 miliamperes. Eso es nada, eso es unas gotitas que está consumiendo, pero absolutamente nada. Y eso pues lo sigue consumiendo porque pues el teléfono básicamente, acuérdense que el cable está alimentando el teléfono. Entonces el teléfono tiene, si ustedes ven acá, estos picos que hace el teléfono acá, vamos a hacer un poquito de zoom acá. Vean de que no siempre está como pareciera como a 0, ¿verdad? Acá, no siempre está como a 0. Esto, si se dan cuenta, hace algunos picos acá. Estos picos que hace acá es porque acordémonos que cuando tenemos el cable conectado, nosotros lo que estamos viendo ahí es el cable conectado. El cable está sirviendo de batería. Y como de repente el teléfono está encendido, de repente está checando lo que es radiofrecuencia. Eso, aunque el teléfono esté en modo reposo, eso sigue trabajando así como por atrás. Entonces, de repente va a consumir un poquito, pero está consumiendo absolutamente nada. De hecho, si pasamos a esto, vean de que aquí nos está diciendo 0. De repente consume 120, que son esos picos, y 0. O sea que está consumiendo absolutamente nada. Acordémonos que actualmente el que está sirviendo de fuente para mi teléfono no es la batería. La batería está cargando. El cable es el que está alimentando a mi teléfono. Y como hay ciertos sectores del teléfono que están encendidos, entonces por eso existe ese pequeño flujo de corriente. Pero no es lo mismo cuando estaba consumiendo más. ¿Por qué? Antes consumía más porque estaba cargando la batería. La estaba cargando mientras encendía el teléfono. Eso es una parte. ¿Y se recuerdan de la pompa? De esa pompa o ese motor que yo les decía que se carga y se descarga, se carga y se descarga, se carga y descarga. Vean lo que pasó ahora con esto. Aquí yo lo tengo en mi osciloscopio. Entonces, si vemos acá el osciloscopio, Edgar, me dijiste que esto iba a parar. Esto tiene una explicación. Lo que sucede que esto es un motor que lo están cargando y descargando, pero es un inductor. El inductor tiene algo que se llama como curva de relajación, que es cuando prácticamente pues se relaja, pudiéramos decir así. Yo les quiero mostrar algo acá. Si nosotros aumentamos acá el zoom y vemos esto, veamos cómo ahora los ciclos de trabajo cambiaron. Esas curvitas que nosotros vemos ahí es cuando la bobina se relaja, cuando la bobina se está relajando. Mientras que cuando no está relajada, cuando está trabajando a tope, va a hacer algo así. De hecho, yo guardé esto. Esto es cuando el teléfono estaba cargando en su totalidad. Fijémonos cómo era el trabajo de esta bobina. Mientras que ahora acá vean cómo está trabajando esta bobina hoy en día. Pues esa bobina ya está trabajando totalmente diferente. Esa bobina, esta es una bobina que le pudiéramos decir que está saturada, que está trabajando a tope. Y esta es una bobina que tiene una curva de relajación. Entonces son dos trabajos totalmente diferentes. Ahorita la bobina pues prácticamente no está como enviando tanta carga, ¿verdad? Ahora si yo desconecto el cable USB, fíjense lo que sucede, pues mi motor, mi bobina deja de trabajar y ya simplemente es una línea recta. ¿Por qué? Porque pues la bobina, en este caso el motorcito ese, solo trabaja con el cable conectado. Esto es un poquito de teoría para usted, para que entienda cómo más o menos la carga funciona. En resumen, nosotros estamos trabajando con baterías, con muchos circuitos que se relacionan entre sí y que están viendo, que están sensando, que están verificando la temperatura de la batería, la carga, y ellos saben cuándo enviarle más o cuándo detener totalmente lo que es la carga. Y aquí no hay ningún otro mejor ejemplo que ver cómo pasó de 1.8 amperes a 16 miliamperes, que es absolutamente nada, y cómo nuestro motorcito o nuestro inductor llamado bobina se encarga de enviar esas cargas eléctricas a la batería. Y estamos viendo un trabajo con una curva de relajación
que antes pues no lo teníamos. Así que ya aprendimos más o menos cómo la carga funciona. Cuando conectamos el cable alimenta el teléfono y carga la batería. Desconecto el cable, la batería entra entonces a funcionar. Ahora sigamos aprendiendo. Pero entonces la pregunta que nos podemos hacer aquí bastante es: ¿qué es lo que daña la batería? Si ya aprendimos que la carga se detiene, que las empresas están tratando de que las baterías se calienten mucho menos, que están mejorando los circuitos. ¿Qué es lo que daña las baterías? Pues es que simplemente las baterías se van a dañar porque se tienen que dañar. Son los estándares de todas las empresas. Si nosotros vemos en la página de Apple, vamos a ver cómo ellos mismos dicen que una batería de buena salud se considera hasta que llega un 80% o 800 cargas. Que si nosotros cargamos nuestro teléfono una vez al día, eso quiere decir que nuestra vida útil de nuestra batería va a tener más de 2 años. Pero pues aquí pueden salir muchos comentarios que van a decir: no, Edgar, mi batería lleva 1000 años y sigue funcionando perfectamente. Y la respuesta es: perfecto, no hay ningún problema, y yo también lo he visto. Pero las empresas mencionan que lo más eficiente, o sea, cuando la batería está en su mejor apogeo, va a ser de 2 años aproximadamente. Entonces, las baterías se van a dañar. Últimamente están mejorando mucho lo que son las baterías. Alguien acá me pudiera decir también: Edgar, ¿pero qué pasó con el problema de los Samsung? Que explotaban cuando los ponían a cargar. Y algo que investigamos fue la explotación de esas baterías de los Samsung, que fue un caos. No se debía por un exceso de carga, por un cargador o porque lo cargaban toda la noche. Simplemente se debía a un defecto en la fabricación de las baterías, en donde por una esquinita se doblaba y el lado positivo tocaba con el negativo, haciendo un corto y cataplum. ¿Y cómo es que se va degradando esta batería? Regresemos nuevamente a cómo explicaba que los iones tienen que pasar del negativo a lo que es el positivo. Bueno, mientras el transcurso de este viaje de negativo a positivo y de positivo a negativo, estos iones muchas veces en su camino durante el tiempo se van, hagamos de cuenta, cristalizando y se van formando como paredes entre el líquido que separa el positivo y el negativo, lo que va dejando que los iones ya no puedan viajar al otro lado. Entonces algunos iones se quedan atrapados y no pueden ir al otro lado, y entonces eso es lo que va degradando la vida útil de nuestra batería, simplemente porque así es esta química de las baterías. Ahora, los teléfonos también se están volviendo inteligentes. ¿Por qué? Porque vemos teléfonos como por ejemplo el iPhone, que el iPhone aprende el comportamiento de carga de lo que son los dispositivos. Si ustedes entran a sus ajustes, hay un ajuste que ustedes lo pueden encender, en donde el teléfono, hagamos de cuenta, un pequeño ejemplo, el teléfono cuando ustedes lo ponen a cargar en la noche antes de irse a dormir, entonces el teléfono va a llegar por ejemplo a un 80%, y 1 hora antes de levantarse, por ejemplo, que el teléfono ya sabe cuándo lo desconectan, por decirlo así, va a cargar el resto del 20%, y haciendo con esto pues una carga mucho más eficiente. El iPhone va aprendiendo el comportamiento de carga, y esto también va ayudando muchas veces a la eficiencia y la durabilidad de las baterías. Otro mito que quiero hablar, que es algo que se habla muchísimo, y de los ciclos de carga. Si estamos hablando que la eficiencia de una batería tiene 800 cargas o 800 ciclos de carga, entonces muchos piensan de que si no lo llegan al 100% están engañando al teléfono, y eso he visto hasta videos que dicen no lo cargue hasta el 100%, cuando en la misma página oficial de Apple dice cargue su teléfono cuando quiera, no importa si tiene 99%, si tiene 80%, si tiene 20%, si tiene 30%, cárguelo cuando usted quiera. ¿Por qué? Porque los ciclos de carga funcionan de una manera muy diferente, y esto lo dice el mismo Apple, y así funcionan estas baterías. Si lo llevamos de 0% a 100% es un ciclo, ¿ok? Eso es verdad. De 0 a 100 es un ciclo. Pero la confusión está en que muchos quieren llegarlo de 0 a 80 o a 90 porque dicen no lo voy a llegar a 100 porque si lo llego a 100 es un ciclo. Entonces lo llegan hasta 90. Perfecto, entonces lo cargaron de 0 a 90. Ahora imaginémonos que el otro día su teléfono tenía 0% nuevamente y usted lo cargó hasta el 90%, ¿ok?
muchos piensan de que como no lo llegan al 100%, esto no completa un ciclo de carga. Pero esto es mentira. ¿Por qué? Porque el ciclo de carga se efectúa no importa si usted lo cargó por partes. ¿Qué quiere decir esto? Si usted el día anterior lo cargó hasta el 90 y el siguiente día lo cargó otra vez hasta el 90, entonces del siguiente día agarra ese 10% y se lo coloca al primer ciclo. El segundo ciclo ya tendría 80% y el siguiente día, si usted lo vuelve a cargar al 90, pues entonces de ese 90 agarra 20, completa el segundo ciclo y quedan 70 en el tercer ciclo, y así sucesivamente, porque la batería siempre va a ir como llenando el 100% y haciendo los ciclos de carga de 0 a 100. Entonces no importa cuándo usted cargue la batería, siempre se va a completar un ciclo de carga. Así que esos mitos de que lo voy a llegar a 100, no, eso no funciona así. Pero ahora, Edgar, ¿qué consejos puedo tener yo para que la batería me dure más? Ok, entonces mi recomendación número 1 es: si usted está cargando su teléfono, déjelo cargar en paz. Ya el teléfono está haciendo mucho trabajo con mover esos iones de un lado para otro. Ya la batería se está calentando un poco, como para que usted todavía le esté utilizando y esté haciendo que el teléfono se esté calentando más. Entonces mi consejo número 1 como técnico es: no use su teléfono mientras lo carga. Mucho lo hacemos. Nosotros tenemos el cargador ahí al lado de la cama, y ¿qué hacemos ahí mientras está cargando? No, dejémoslo en paz. Otra de las cosas es: evitemos dejar el teléfono en lugares de alta temperatura, ¿verdad? Como por ejemplo dejar el teléfono en nuestro auto cuando sabemos que la temperatura es muy alta, y entonces simplemente lo dejamos ahí y eso se va a calentar. Eso va a degradar mucho lo que es la batería. Ahora, cuando yo he hablado en muchos de mis videos de utilizar cables buenos y cargadores buenos, me refiero a que esto lo que daña no es la batería como tal, sino lo que daña esto son los circuitos de carga. Entonces ahí también hay una pequeña confusión en donde pensamos que muchas veces por utilizar un cargador pirata vamos a dañar la batería, y no es la batería la que estamos dañando con un cargador pirata, sino que lo que estamos dañando con un cargador pirata o de muy mala calidad es simplemente los circuitos de carga. Se van a quemar. Nuestra batería de repente pues no le puede pasar muchas cosas. Ese como que es el mejor consejo que les puedo dar, porque los teléfonos pues mientras van avanzando ya incorporan, son como dos baterías unidas en una para que no se caliente más. Entonces los fabricantes saben esto. Los fabricantes saben que un exceso de corriente, ese exceso de calor puede afectar lo que es la batería, y ellos están trabajando, la tecnología está avanzando para evitar y mantener nuestros celulares todo el tiempo frescos, pero nosotros también podemos hacer nuestro trabajo. Pues aquí está la respuesta simplemente a todo este mito, a todos estos comentarios, y esperamos pues haber dejado claro todo esto. Así que simplemente muchas gracias por ver este video, compártalo y suscríbase al canal porque vamos a traer mucha nueva información. Nos vemos en un siguiente video. Bye.